de septiembre de 2010 y nuestro país vive hoy el 189 aniversario de la independencia. En esta fecha particular estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a nuestros cibernautas que nos ven a través del www.laprensagráfica.com y nuestros televidentes en CCTV, Canal 25 y 95 en cable que nos acompañan a las 9 de la noche. Un abrazo de igual forma para nuestros compatriotas en Houston. Ellos nos están sintonizando a través del Uniglobe. Este miércoles hablaremos de los 189 años de independencia de nuestro país, pero en el contexto sociopolítico actual que vive El Salvador. Nos acompaña en nuestros estudios Óscar Godoy, él es politólogo y docente universitario. Óscar, es un gusto que esté con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás, William? Muy bien. Gusto. Buenos días al pueblo salvadoreño. Bueno, este día estamos celebrando 189 años, Óscar, de la independencia de España. ¿Tiene este acto algún significado todavía en la población? Sí lo tiene, ¿verdad? Aunque muchas veces no hay plena conciencia de los significados, ¿verdad? Porque el proceso de la independencia tiene su significado en el tiempo en que ocurre el proceso, luego va adquiriendo nuevos significados en la medida en que se despliega la historia, en este caso de un país y de una nación, y también va teniendo un significado propio de élites y propio de pueblo, ¿verdad? Entonces, hay como 3, 4 significados que están ahí en la marcha. ¿Qué significa para la población? En sentido, sí, bien general, la gente sabe que esta es la independencia de España, la gente sabe que esta es como la recuperación, ¿verdad?, de algún nivel de poder de la sociedad, del pueblo, de lo autóctono, sobre una potencia colonizadora que instala un proyecto cultural y un proyecto político que en la medida en que se consolida también produce resistencias. Esas resistencias son las que colapsan en algún momento y construyen una realidad nueva, que en este caso es la independencia. ¿En qué se ha convertido estos 189 años después? O sea, ¿en qué se ha traducido esto? ¿Cómo se ha ido digiriendo a lo largo de los 189 años la independencia de Salvador? Bueno, son proyectos ideológicos en marcha en un primer momento, ¿verdad? Al mismo tiempo, son proyectos ideológicos que van de la mano con construcciones económicas, de sistemas económicos y modelos económicos, que también van generando por consecuencia determinadas correlaciones políticas. Estos 189 años son eso, el despliegue de una economía, de una política, de un modo de hacer cultura, que hace síntesis, digamos, en este periodo, ¿verdad? Donde ya no tenemos la presencia así tan directa de potencias colonizadoras, pero que sin embargo hay proyectos de dominación que están determinando los modos de vida y los modos de acontecer de un país, ¿verdad? Justo a eso iba, porque bueno, uno se pregunta si se han perdido o reforzado esos principios de libertad, o no sé si es que como en este momento nadie los ve amenazado, tampoco existe preocupación, aunque desde luego no hay una amenaza como se tenía en ese momento de la fuerza colonizadora aquí en estos países, los españoles afincados acá con su fuerza física, su fuerza intelectual, pero bueno, hay como otras influencias, ¿no? Ahora estamos hablando de influencias de norte-sur, el norte de Estados Unidos y el sur con la nueva corriente impulsada desde Venezuela, Hugo Chávez, ¿no? Sí, es cierto, ¿verdad? Los valores por los que se luchó en la libertad específicamente, es un valor que también tiene sentido dependiendo de las diferentes coyunturas. Luchar por la libertad, por ejemplo, en ese periodo tenía una significación porque era contra un imperio que había conquistado y que había colonizado. Al mismo tiempo que había una corriente latinoamericana moviéndose en esa dinámica. Lo otro también es de que en determinadas coyunturas del país se ha luchado por la libertad, no con la misma significación de hace cientos tantos años, sino que con significaciones específicas de las determinadas coyunturas políticas. Y al mismo tiempo, en la medida en que avanza el tiempo, también ya no desde los países colonizados, como se decía antes, sino que de los países de la periferia o los países marginados de las economías determinantes, se va construyendo un nuevo sentido de la libertad. Por lo tanto, por la libertad siempre hay que luchar, William. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, si es descabellado pensar que lo que tenemos ahora como sociedad es el producto de lo que ocurrió hace 189 años, o ante qué es lo que estamos. Ya volvemos. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad.
eso hace Suiza te ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional, hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad. Óscar Godoy, politólogo y docente universitario, está con nosotros justamente para hacer una reflexión sobre los 189 años de independencia de España, pero en el contexto actual, o sea, cómo se interpreta esto. Y le decía a Óscar, si es descabellado pensar que lo que tenemos ahora como sociedad es producto de lo que ocurrió hace 189 años, o esto tiene que ver más con las diferentes facetas que ha ido viviendo este país, y uno se remite a veces, piensa 1932 como las fechas que marcaron mucho la historia de este país, luego lo que ocurre en fechas posteriores, ya más cercanos a la guerra, digamos. Yo creo que hay que ver las coyunturas que se han dado a lo largo del tiempo. La lucha de independencia es una lucha por reivindicar la identidad y la cultura propia en el marco de un escenario de conquista y dominación que aniquila, por así decirlo, todos los parámetros culturales de lo propio, de lo autónomo, de lo autóctono. Y en la medida en que se despliega el proyecto de colonia, también se va instaurando una ideología nueva, una economía nueva, una forma de hacer política nueva, se instalan valores nuevos, pero que esos también cada cierto periodo hacen crisis, ¿verdad? 1932, por ejemplo, tiene el simbolismo de que es un enfrentamiento de un proyecto que sigue su marcha para instalar los valores de la independencia que tienen que ver con la democracia occidental o la democracia del sistema formal, y con movimientos que antagonizaban precisamente esos valores, para instaurar valores de otro tipo que lo seguimos viendo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, la lucha sigue siendo por la libertad, pero diferentes grupos y bloques entendiendo la libertad a su manera. También el sentido del patriotismo y del civismo entendido de diferente manera desde dos bloques ideológicos. Para el FMLN, por ejemplo, muy en el fondo y de la manera más honesta, no es fácil estar promoviendo estas fechas, por ejemplo, porque en su ideario ideológico esto es lo que hay que resistir, ¿verdad? Los valores de la democracia occidental son los que hay que resistir y hay que luchar por el socialismo del siglo XXI, por ejemplo. Esos antagonismos que tienen marca ideológica tienen que ver con la cultura instalada y con la ideología vigente, la ideología dominante, y entonces eso crea también cierta fricción. En el seno mismo del partido es bien incómodo estar defendiendo una fecha como esta. Sin embargo, tienen que hacerlo. El vicepresidente de la República y ministro de Educación ad honor, Salvador Sánchez Serén, lo hemos visto pues promoviendo, por ejemplo, la antorcha, algo que en otros momentos pudo haber sido criticado desde la perspectiva del FMLN, ¿no? Sí. Y ahora tienen que promover esos, sí. Aunque obviamente hemos visto menos banderas ahora en el ambiente, ¿no? Como en otros años, en los años anteriores, en pasadas administraciones. Sí, tienen que hacerlo porque son funcionarios, y en el caso que mencionas, son funcionarios subalternos, ¿verdad? Es el vicepresidente, es el ministro, ¿verdad? Cuando el presidente de la República tiene una línea y una orientación de su proyecto de gobierno, el FMLN no le queda más que someterse, aunque resista, a ciertos lineamientos, ¿verdad? Yo creo que si tuviéramos un presidente del FMLN y una cúpula del FMLN gobernando el país, estaríamos viendo menos simbolismo azul y estaríamos viendo otro tipo de expresiones. Estaríamos viendo más rojo, por ejemplo, en todos lados, ¿verdad? Quizá a la par del azul, ¿verdad? Pero compitiendo con esos simbolismos y con esas imágenes que tienen de trasfondo la concepción ideológica de la libertad y de la independencia también. Bueno, ya usted tocó algunos puntos que me interesa que abordemos más adelante y que tienen que ver también en el análisis del contexto en el que estamos celebrando los 189 años de independencia, cómo se ve la relación en lo que está pasando en la derecha, lo que está pasando en la izquierda. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos a hablar ya más del contexto socioeconómico actual, una economía en recesión y un entorno social de pandillas, de delincuencia generalizada. Ya volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros.
Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Oscar, tengo la impresión entonces que estamos celebrando los 189 años en un contexto socioeconómico, decíamos, bastante complicado, bastante complejo, una economía que ha estado en recesión y un entorno social en el que la semana pasada, por ejemplo, quien ha puesto el punto negro y quizás, no sé si el punto negro, pero por lo menos ha remarcado más la situación en que se encuentra, que son las pandillas y la situación de delincuencia en el país. A ver si podemos hacer una interpretación a la luz de esto. Uh-huh. Bueno, la realidad de El Salvador es compleja, ¿verdad? Hay que entender el contexto general. El contexto general es de que hay instituciones claves que están debilitadas. La misma institución de la Presidencia de la República es una institución debilitada en este periodo. ¿En qué sentido? Debilitada en el sentido de que no es, y me refiero a la Presidencia como institución y no al presidente como representante. La Presidencia como institución ha sido, digamos, contrapuesta entre poderes, ¿verdad? Hay una fuerza y una inercia determinante del FMLN que pulsa siempre por el estilo, la orientación y la orientación del gobierno. Y también hay una derecha que todavía sigue siendo muy relevante en sus operaciones políticas y que tiene un poder muy significativo, que también crean un pulso para mantener al presidente sobre determinada línea. Y hay un presidente, y hoy digo un presidente, que trata de resistir por ambas partes para tratar de viabilizar un modo de hacer política y de hacer gobierno. En ese contexto también tenemos una asamblea legislativa que, aunque muy dinámica, no es suficiente para dar saltos de calidad en la acción política de su mandato, y que por lo tanto tiene un déficit grande de creatividad y de pertinencia en muchas decisiones, aunque sean muy operativos y tengan las agendas saturadas. Por otro lado, tenemos una Corte Suprema de nuevo estilo y de nuevo orden que también mete la mano para mover el escenario. Y tenemos una sociedad colapsada en su esperanza, una sociedad que vive una crisis económica muy intensa, muy fuerte. La sobrevivencia cotidiana en este país para la gente es muy difícil, y eso también crea una coyuntura psicosocial que se contrapone a todo el contexto de la institucionalidad política del país. En esos escenarios siempre intervienen y adquieren fuerza las mafias y los poderes fácticos. Lo que vimos la semana pasada es precisamente una expresión de fuerzas, valga la redundancia, de fuerzas que también se resisten a algunas decisiones que están aconteciendo en el escenario político. Por ejemplo, en cuanto a la ley de proscripción de pandillas, uno debe ponerse a pensar a quién perjudica más, a los miembros de las maras y de las pandillas o a quienes construyen redes de distribución de negocios sustentadas en las maras, por ejemplo. Pero también una ley que puede potenciar o despotenciar la imagen pública de una policía y de una fiscalía que han sido cuestionados hasta este momento, y no se ha demostrado lo contrario, de tener inoperancia para ser efectivos en el control del fenómeno de la violencia. Ese es como el escenario en general. Ahora, en el contexto de lo que está ocurriendo con la situación de pandillas, uno escucha o lee comentarios y gente que dice, bueno, necesitamos ahora independencia, pero no en el sentido de lo que se tenía hace 189 años, sino la independencia, dice, de las pandillas, porque
debo entender que hacen como una especie de alusión a que las pandillas nos han quitado esas libertades de las que se tenían en el pasado. Obviamente no entendidos en el concepto de libertad que se tenía Claro. hace 189 años, ¿no? Sí. No, y hay cierta razón, ¿verdad? Porque cuando una pandilla y otros grupos del crimen adquieren un poder tan relevante en un país tan pequeño como este, obviamente se altera la paz social y se altera la vida pública. Entonces es lógico que la gente se sienta presa, digamos, y se sienta secuestrada de estas operaciones de grupos. Pero también la gente debe reconocer que en muchas ocasiones estamos también secuestrados por las malas praxis de los políticos y las malas praxis de los funcionarios. Eso también se suma a los déficits históricos de buen gobierno que hemos tenido. Perfecto, nos quedamos en el punto, otra pequeña pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Óscar Godoy, docente universitario y politólogo, está con nosotros en nuestros estudios. Óscar, el país, entonces decíamos que ha tenido fases muy complejas, ya un poco tratábamos de hacer una especie de radiografía de esto, pero yo tengo una inquietud y es que cómo es que como sociedad nos hemos ido deteriorando tanto en estos años en términos de los principios y los valores. Sí. Lo que pasa es que hay un trasfondo que no hay que olvidar. El Salvador tuvo un auge significativo en la década del 90, específicamente en 1992, cuando firma los acuerdos de paz, donde ahí se crea una esperanza nueva de cultivar una nueva salvadoreñidad, ¿verdad? Una nueva institucionalidad, un nuevo país y una nueva cultura. Sin embargo, toda esa energía de los acuerdos de paz se ha agotado. Y al agotarse, uno no solo se da cuenta que esa energía de los acuerdos de paz se agotó, sino que al final los productos que han quedado son productos escasos y de mala calidad. Lo que se pretendía que iba a construir un país con un nivel de democracia alto y de buena calidad, no se ha cumplido. Tenemos un país con déficit de institucionalidad, déficit de democracia, con una pobreza galopante, un país que no puede, un pueblo, mejor dicho, que no puede alzar la cabeza a entender el país porque el trabajo y la angustia diaria lo oprime y lo comprime como pueblo. Entonces, en ese marco es difícil hablar de valores nuevos, ¿verdad? Aunque en las plataformas ideológicas de los diferentes partidos políticos siempre se menciona eso como un proyecto. En la práctica, todo eso está deteriorado. Tenemos un país que es presa del miedo y que por eso se refugia en expresiones sectarias, en grupos, se aísla del todo del país y huye de una realidad que le es asfixiante. Y tenemos un déficit a la par de eso, de estadistas que puedan dar el salto y romper esta inercia. Ese es uno de los Sí, problemas. porque uno se pregunta por qué cuesta avanzar tanto en democracia, en desarrollo, y especialmente en la parte que tiene que ver con la equidad o distribución de la riqueza, ¿no? Sí, porque seguimos teniendo un déficit de liderazgos y de estadistas. Lo que hay son funcionarios y tecnócratas, pero liderazgos políticos que puedan generar transformaciones con sentido para el país, no tenemos. Prueba de ello es que cada quien anda por su lado, ¿verdad? La derecha defendiendo ciertas cosas de país, la mitad del gobierno defendiendo ciertas cosas del país, la otra mitad del gobierno defendiendo ciertas cosas del país.
Cuando se tiene un gobierno tan indeterminado ideológicamente y tan indeterminado funcionalmente, es normal que lo que haya en sentido general sea incertidumbre. Y que hay reformas fundamentales que hay que hacer en este país y no las van a hacer los políticos, porque ya dijimos, tenemos una Asamblea Legislativa colapsada en términos de creatividad y capacidad, y tenemos una presidencia que tiene que tener una acción más reactiva y más comunicológica. Yo siempre digo, tenemos una democracia de comunicación en Casa Presidencial, ¿verdad? Un presidente que está más pendiente de los discursos y responder a los discursos, ¿verdad? Y a los preconceptos, como él dice, y un FMLN que también maneja sus instituciones en otra orientación. En estas dinámicas, las reformas a veces son imposibles, porque ¿cómo se hacen las reformas? Las reformas se hacen por una asamblea capaz y fuerte, se hacen por un liderazgo carismático desde Casa Presidencial, lo cual no tenemos. Se puede hacer desde una Corte Suprema que se atreva a hacer movimientos políticos como el de las candidaturas independientes, la control de presupuestos, o en los extremos, el soldado también puede ser un reformador, dice Huntington en su teoría política. Bueno, hoy por hoy los soldados los tenemos en la calle, ¿no? Sí. Combatiendo la inseguridad. Vamos a la pausa y ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Oscar, ya dimos algunos asomos de cuál es el rumbo que lleva el país y justamente sobre eso quiero que nos detengamos algunos minutos. Y es el rumbo del país, hacia dónde camina El Salvador, por ejemplo, en materia política. Usted ya dio algunos asomos, pero creo que es interesante que profundicemos un poco más sobre eso, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a entender un poco quizás las claves de cómo es que nos encontramos entonces en términos de la evolución de los partidos políticos, derechas e izquierdas. Bueno, en primer lugar hay que decir que lo que El Salvador tiene son rumbos. En algunos casos esos rumbos están bien claros, como para el FMLN, ¿verdad? La fracción del gobierno del FMLN tiene un rumbo claro y se llama socialismo del siglo XXI, gobierno de izquierda consolidándose. Por parte de la derecha, el rumbo es avanzar en el sentido de las libertades, con énfasis en lo económico, para hacer de este país un país de logísticas y comunicaciones. Donde yo no veo todavía la definición del rumbo es de la fracción del gobierno que maneja el presidente Funes. Y no lo veo porque parte del tiempo él lo ocupa en monitorear la opinión que se tenga sobre él y dar un discurso en pantalla, me refiero a pantalla de medios, sobre los supuestos ataques o resistencias. Pero entonces usted ve a este presidente en esa parte muy específica, Sí. parecido a lo que se hacía en la pasada administración del presidente Saca. No, yo lo veo todavía con más énfasis, porque el presidente Saca tenía un proyecto de democracia discursiva comunicológica enfrentada contra la izquierda. El presidente Funes tiene un proyecto de democracia discursiva comunicológica en resistencia a la izquierda y en resistencia a la derecha, ¿verdad? Esa es la diferencia. Y un gobierno así al final termina debilitando no al presidente, ¿verdad? Porque la presidencia es un escenario de facilidades y de buena vida. Lo que se desgasta es la institución de la presidencia de la República,
que es uno de los valores fundamentales que definen el sentido de la democracia en sentido estricto. Un gobierno que está en esas condiciones le es difícil mostrar rumbo, porque para empezar, el grupo cercano al presidente no es un grupo homogéneo. Ahí hay tecnócratas y políticos de vieja guardia. Es una fracción donde lo que hay son socialdemócratas, socialcristianos, demócratas cristianos, también hay comunistas, ¿verdad? Y hay hasta renovadores. En esa mezcla tan ecléctica es bien difícil lograr consensos de país. Se pueden lograr consensos de grupo, pero no consensos de país. Aparte de eso... Perdón, Oscar, pero cada vez más estamos viendo un distanciamiento muy marcado entre el rumbo que el presidente de la República le quiere dar a este país y lo que el FMLN piensa. Claro. Justamente las declaraciones que uno ha leído del país de España, que ha dado el presidente de la República, donde reitera que el FMLN está equivocado en su ruta hacia el socialismo del siglo XXI, al modelo cubano o al modelo venezolano, ¿no? Sí, y es precisamente eso, ¿verdad? Lo que yo decía, hay un fraccionamiento del gobierno, aunque el presidente diga que no, ¿verdad? Todo el mundo sabe que hay un pedazo de gobierno que maneja el presidente Funes, un pedazo de gobierno que maneja el FMLN y un pedacito de gobierno que lo incide la derecha de este país. Obviamente los rumbos son diferentes y los objetivos son diferentes. Y no solo son diferentes, sino que son contrapuestos. El presidente Funes definió desde el principio de su gobierno que él se alineaba al proyecto norteamericano y anclaba el otro punto en Brasil. Pero la fracción de gobierno del FMLN mueve su proyecto hacia Venezuela anclado en Cuba. Esas cosas son contradictorias. El presidente de la República no puede más que decir lo que dijo en el periódico del país, que el proyecto del FMLN era equivocado. Bueno, pero entonces quien está en el peor de los mundos no es ni tanto Arena como representante máximo de la derecha o el FMLN de la izquierda, sino el presidente de la República. Sí, porque no puede definir qué es lo que más se le cuestiona. Y aquí el presidente debe abrirse a la opinión externa. Afuera lo que se sabe es que es un gobierno que va en un franco proceso de debilitamiento en el campo de ejercicio de la autoridad funcional del Estado. Eso se sabe, ¿verdad? Aunque en los senos y en los círculos de la corte, me refiero a la corte política, ¿verdad? Él oiga lo contrario. Lo que más se le censura es que no define rumbo y que está más en resistencia que en definición de rumbo. Y esto se va a agudizar en la medida en que se avance el tiempo electoral, porque en el tiempo electoral los grupos de partidos, como el FMLN, Arena, el PDC, todos van a tener por necesidad que tomar posición ante el gobierno. Y esa posición en algún momento va a tener que ser oposición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no se trata de quedar bien con el presidente, sino que se trata de quedar bien con el elector. Esa dinámica ya se nos avecina y, bueno, la magia que vamos a ver es con qué habilidad el presidente de la República y los recursos de que dispone puede lograr incidencias hacia uno u otro grupo, porque él no tiene grupo electoral, tiene grupos de amigos. Bueno, quizás esto mismo va a llevar al presidente a una redefinición de ojalá él mismo, que digamos, ojalá. Con alguien, con algún partido político. Ojalá. Vamos a la pausa, regresamos con más. Hace Suiza 40 años asegurando su tranquilidad. Por eso hace Suiza que ofrece su apoyo. Hace Suiza es ágil y profesional. Hábilmente responderemos para conservar tu bienestar. Hace Suiza es tu muralla de seguridad.
Bien, Oscar, hablando precisamente del contexto que se aproxima de elecciones, el contexto preelectoral, las más recientes encuestas sobre preferencias electorales justamente han comenzado a mostrar un crecimiento de Arena y una caída del FMLN. No es estrepitosa, pero sí ya se marcan algunas tendencias, digamos, a estas alturas. Por ejemplo, el EPG que daba a conocer resultados recientemente, el EPG Datos de la prensa gráfica, dice, bueno, el FMLN baja de 29.6 en mayo a 27.7 en agosto, Arena sube de 16.9 a 20.2 en el caso de preferencias para Asamblea Legislativa, para alcaldías, esto a nivel nacional, el FMLN baja de 29.3 a 26.4 y Arena sube de 18.3 a 23.1. Es decir, hay quienes piensan que lo que está ocurriendo en este momento es ya un poco la aproximación de ambas fuerzas a sus niveles alcanzados antes de las elecciones del año pasado, ¿no? ¿Puede ser esto lo que estamos presenciando? Sí, no cabe duda que Arena ha logrado estabilizarse y ha logrado recomponer la estructura. Obviamente, cuando Arena sale del gobierno, eso es catastrófico, ¿verdad? Porque Arena era un partido que sus últimos 15, 20 años fue administrado generalmente desde las instituciones del gobierno y con mucho apoyo de las instituciones. Pero cuando Arena pierde las elecciones, hay una ruptura, digamos, de una lógica de hacer política y eso hace que Arena tambalee, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿verdad? La quinta columna, como algunos dicen, ¿verdad? Que busca romper todo el aparato de Arena, que después se convierte en Gana, también llega un momento en que se estanca, ¿verdad? Y entonces, hay dos cosas que no ocurrieron. Una es que se desbaratara Arena como algunos creían y otro es que Gana sustituyera a Arena como segunda fuerza. Esas cosas no ocurrieron. Y lo que estamos viendo es que Arena ha logrado estabilizarse, va consolidándose no en el ritmo y la velocidad que algunos quisieran, ¿verdad? Pero que hay que entender que ha sido un proceso difícil, porque es difícil manejar esas rupturas, ¿verdad? Y un FMLN que se ha escindido entre dos grandes cosas en sus tareas. Una es administrar el partido y la militancia, y la otra es administrar las instituciones de gobierno que tiene. Bastante difícil, me imagino. Muy difícil, ¿verdad? Porque el FMLN está en el gobierno, pero no es el partido de gobierno. Por lo tanto, eso lo pone en medio de una encrucijada en la que hay momentos que tienen que ponerse como antagónico al presidente, ¿verdad? Y a veces que tiene que apoyar al presidente. Funcionando a veces más como un partido de oposición, que como partido en el gobierno. Claro, y eso lo que le produce son resultados cero, ¿verdad? Porque suma por un lado, resta por el otro. Esa matemática no funciona, pero a lo que sí hay que tener cuidado es la capacidad que puede tener el FMLN de convertir el poder y los recursos de las instituciones para crear aparato territorial. Y yo creo que esa es la apuesta. De ahí que el Ministerio de Educación se convierte en un aparato esencial para ese tipo de cosas, la policía, todas estas instituciones sirven para hacer operaciones políticas y quien no lo hace, pues no entiende el sentido de cómo se hace política en El Salvador. Por otro lado, Arena, la derecha, mejor dicho, ha sabido también escindirse. Silencia a Arena y lo pone a trabajar, a reconstruir el partido, mientras el bloque empresarial de la derecha hace alianza y a veces oposición al gobierno. Entonces, lo que vemos en la izquierda, también lo vemos en la derecha respecto al presidente. Aunque en ese caso los empresarios obviamente no son un partido político, tampoco pierden tanto como el manejo que puede hacer el FMLN, que es bastante complejo. Eso es diferente, porque en el caso respecto al FMLN, no es la izquierda la que está en franca resistencia al presidente, sino que es el FMLN, es un partido, mientras que en el otro es un bloque ideológico. Bueno, nos quedamos en el punto, otra pequeña pausa, volvemos. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Oscar, aun cuando las encuestas están demostrando que de alguna forma los dos partidos mayoritarios en este país han comenzado a llegar a sus niveles previos al resultado electoral de las pasadas elecciones presidenciales, tengo la impresión que Arena hoy por hoy está complicada en encontrar las velocidades más justas para poder hacer los cambios adecuados en el momento actual. Bueno, de hecho hay críticas al interior del partido Arena de que no ven que el presidente Cristiani como presidente del COENA obviamente esté imprimiendo la velocidad que se quiere. Hemos visto suficientes declaraciones. Por el otro lado, a un FMLN bastante conflictuado con el presidente Funes, y que no se sabe en qué va a terminar esto, que ya lo hablamos un poco, pero me parece que hay como esos dos escenarios, tanto para la derecha o la izquierda, representados tanto por el FMLN como por Arena, ¿no? Sí, no hay que olvidar las coyunturas que están en el trasfondo de esto, ¿verdad? Arena viene, como dije hace un rato, de romper un paradigma funcional de 20 años. Y el FMLN rompe también un paradigma de ser oposición durante tantos años y sube al gobierno. Esto crea antagonismos lógicos, porque hay grupos emergentes que quieren subir y grupos que se resisten a bajar, ¿verdad? Entonces, esas lógicas crean tensión en cualquier aparato, y en un partido es como más común que se dé esto. Arena se ha movido a cierta velocidad y con cierta cautela, porque el énfasis de ellos no ha sido hacer política en este periodo, sino que es reconstruir aparatos con fines electorales. Y eso obviamente crea resistencias, porque gran parte de la militancia o los cuadros tácticos de Arena estaban acostumbrados a la vida en el gobierno y a hacer política. A la comodidad. Desde la comodidad del gobierno. Clientelismo electoral. Correcto. Y todo este tipo de cosas que se facilita desde el gobierno. Se facilitaba, porque siendo funcionario el fin de semana se era político. Y hoy muchos pueden caer en la desesperación de querer avanzar ya, pues, porque con la expectativa de recuperar terreno. En el FMLN también se da lo mismo, ¿verdad? Hay una militancia marginada, ¿verdad? Y hay una militancia que está en resistencia a sus liderazgos vigentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como se dice allí y en otros y muchos lados, en procesos como el nuestro es muy común que los liderazgos revolucionarios tiendan a burocratizarse en un primer momento y en otro momento a acomodarse a las ventajas fácticas del poder. La bona vita, como dicen algunos, o la tendencia de que muchos cuadros puedan aburguesarse, usando la terminología de ellos mismos. Esto crea coyunturas de partido que generan fricción, ¿verdad? Y a veces se necesita ser autoritario para poder controlar los posibles focos de conflicto, como lo que ocurre en San Marcos, por ejemplo, en el proceso electoral del FMLN. Cuando los partidos no pueden controlar, porque hay una contradicción en el discurso ideológico y la acción política, tienden a veces que usar fuerza. Y en este caso, el FMLN ha usado fuerza para controlar y arreglar todo un aparato de dirección ad hoc al momento histórico que viven. Porque de hecho lo que uno anticipa es, por ejemplo, que Medardo González el pasado viernes que estuvo en este espacio también, él ratificaba su aspiración a continuar en la coordinación, sometiéndose al proceso interno de elección que ellos tienen. Pero hoy por hoy todo apunta a que Medardo González será ratificado en ese cargo por otros años más. Sí. Es decir, pueden haber otro tipo de cambios a nivel de la estructura, pero no en términos del liderazgo de la dirigencia o la cúpula, ¿no? Sí, y es que lo que decía hace un momento, en el poder casi nunca hay revolucionarios, en el poder lo que hay son conservadores, en el sentido de que quien tiene el poder lo que quiere es conservarlo, reproducirlo, ampliarlo y consolidarlo. Una cúpula del FMLN tiende a hacer eso, a quedarse la mayor cantidad de tiempo posible, y eso al final, aunque asegura que los liderazgos claves del partido se mantengan, debilita el potencial de liderazgo del partido porque no permite que otros suban, ¿verdad?
eso a la larga pasa la cuenta, porque se llega a acumular tanto descontento afuera que eso puede generar movimientos que puedan crear rupturas traumáticas. Bueno, de hecho se ha advertido que el FMLN podría sufrir esas consecuencias, incluso algunos sugerían de que el FMLN está viéndose deteriorado en su crecimiento electoral que tenía, de acuerdo a las encuestas, debido a esa depuración que tuvo que hacer en el padrón para la elección de nuevos cuadros en la dirección, ¿no? Es decir, tuvo que depurar el padrón de cerca de 80,000 a quedarse con 30. Claro. Y es lógico, porque han dividido su tiempo en tres cosas. El tiempo de hacer gobierno, el tiempo de hacer política y el tiempo de hacer negocios. Entonces, y el tiempo sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que hacía Arena antes? Antes Arena hacía gestión política de su partido desde el aparato de gobierno. También, ¿verdad? Eso le restaba tiempo para la efectividad que se espera. Perfecto, vamos a la pausa, hablemos un poco de quiénes pueden ser los candidateables a estas alturas para 2014. Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A juzgar por las encuestas, Oscar, hay como algunos liderazgos que se van definiendo, tanto en la derecha o la izquierda, o Arena FMLN, como se le quiera ver, pero uno observa, por ejemplo, que en la derecha Norman Quijano aparece bastante bien posicionado en opiniones favorables, igual que incluso Ana Vilma de Escobar, que no está en ninguna función pública, digamos, como lo está Norman Quijano. Ese por el lado de la derecha, en el caso de Arena, y por el lado de la izquierda, quien más sobresale en las encuestas más recientes es Óscar Ortiz. ¿Será que estamos viendo, comenzando a ver la definición de ciertas figuras que serán claves para 2014? Sí, yo creo que ya se puede comenzar a ver, ¿verdad? Algo con lupa, pero ya se ven. Se ven cabezas visibles y cabezas pintadas, ¿verdad? Porque hay quienes ya están en franco manejo de su imagen para volverse atractivos ante el electorado. Yo no tengo dudas de que Óscar Ortiz pueda ser una de las cartas posibles, ¿verdad? Lo que sí tengo claro es que la viabilidad no se la veo. ¿En qué sentido, Óscar? En el sentido de que para que Óscar Ortiz tenga viabilidad como candidato presidencial, debe tener a su alrededor al aparato de partido. Y por lo que se ha visto en las últimas semanas, lo que hay es guerra contra la posibilidad de que él sea un candidato presidencial, ¿verdad? Pero sí, él puede dar pasos tácticos que lo muevan en esa dirección y en alguna medida entrar al escenario. Y el solo hecho de entrar al escenario de competencia ya es bastante. Hay otras voces dentro del FMLN que, aunque no se mencionen con claridad, tienen pretensiones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno lee con detalle el discurso del señor Sigfrido Reyes, ¿verdad? Ahí hay una pretensión de mostrarse presidencial. También cuando uno ve, por ejemplo, algunas intervenciones del señor Roberto Lorenzana, también capta ciertas. Uno sabe cuando un político tamiza su discurso y comienza a suavizarlo en función de una estrategia de ese tipo. También hay círculos que dicen que el ministro Sánchez Serén puede ser un candidato y que tiene un aparato institucional que puede ayudarle a potenciar eso. De hecho, la plataforma que tiene como Ministerio de Educación le permitiría hacer eso, ¿no? Le permitiría, ¿verdad? De ahí que programas como el de dar zapatos y uniformes pueden ser programas clave a la hora de las acumulaciones y de las capitalizaciones de la operación política.
por el lado de la derecha también uno capta, por ejemplo, hay ciertos capitales, digamos, presidenciables que Arena tiene que vienen de la campaña anterior. El mismo... Perdón, Oscar, solo quiero volver con Óscar Ortiz para que vayamos por partes. En el caso de Óscar Ortiz, ¿no será que podemos ver en adelante una posible redefinición de fuerzas al interior de la izquierda? Por ejemplo, Óscar Ortiz, si el FMLN no lo catapulta como posible candidato con la fortaleza que tiene, puede estar configurándose, digamos, una salida de Óscar Ortiz del FMLN y reagruparse alrededor de otras fuerzas. Algunos sugieren posibilidad del PDC, amigos del presidente Funes y otras fuerzas más. Sí, aclaremos los puntos. Una cosa es que si Óscar puede ser candidato, yo creo que lo puede ser. Si no lo es del frente, donde yo le veo bien difícil, y se diera esa hipótesis que estás planteando, desde que se sale y se hace rodear de otras fuerzas, puede ser candidato. Pero de eso a que sea viable para lograr la presidencia, ahí es donde yo veo complejo, porque Óscar Ortiz, si construyera una candidatura, ¿verdad? Que no la vería yo tan mal, ¿verdad? Si él construyera una candidatura, no le veo la potencia suficiente para que logre ser presidencial si no es dentro del FMLN. Porque el único aparato que a él le pudiera garantizar fuerza electoral, fuerza de recursos, fuerza de estrategia y fuerza ideológica es desde el FMLN. Si él hace un movimiento fuera del FMLN, ¿verdad?, le va a facilitar y le va a legitimar un discurso a la izquierda misma que lo va a señalar como traidor, como vendido, como ya se ha dicho en algunos blogs contra él, ¿verdad? Y Óscar Ortiz obviamente no puede ir más allá del centro en un movimiento, porque eso sería un suicidio electoral, ¿verdad? Y si no un suicidio político. Yo lo que cuestiono no es la posibilidad que sea candidato, sino que sea viable hacia casa presidencial. Entonces, usted lo que sugiere es que Óscar Ortiz, hoy por hoy, como están las condiciones, solo podría obtener la posibilidad de ser candidato y ganar una presidencia, posiblemente de la mano del FMLN. De la mano del FMLN y desde el FMLN construir las alianzas estratégicas para el proceso electoral. Perfecto. Fuera del FMLN, ¿verdad?, está quemado. Bueno, vamos a la última pausa y hablamos un poco más entonces de la derecha. Ya volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Vamos al cierre de la entrevista en línea, Óscar, para terminar entonces sobre el análisis. En el caso particular de la derecha, Norman Quijano ya anunció su intento por considerar otra vez la posibilidad de correr por la alcaldía de San Salvador. Prácticamente es un hecho que tendremos a Norman Quijano corriendo nuevamente por San Salvador. Pero también aparece en las encuestas bien posicionado. Gracias al trabajo que ha hecho ahora en San Salvador, aparece muy bien ubicado. Y aparece también Ana Vilma de Escobar, que si bien no está haciendo trabajo público, pues está obviamente dentro del partido y tiene esa marca. Sí. Esa es la ventaja. Arena tiene una ventaja, y es de que no solo tiene cuadros propios de su partido, sino que está anclada a estructuras de la derecha, como el sector económico, por ejemplo,
donde hay bastante gente que puede ser manejada electoralmente. Incluso de la campaña anterior hay personas que todavía tienen una cierta identificación popular que pueden ser factibles a la hora de establecer un proyecto de candidaturas. La señora Ana Vilma Escobar sigue siendo un referente, ¿verdad? El mismo licenciado Laínez, ¿verdad? Y algunos miembros del COENA que algunos ya los perciben como candidateables. Lo bueno es que los partidos políticos hoy, lo que más les cuesta a veces es decidir, ¿verdad?, a quién lanzar de candidato, porque ya en la marcha tienen los aparatos suficientes y los recursos suficientes para construir imagen, ¿verdad? Hay quienes comienzan ellos solos a dar los pasos para ser visibles, ¿verdad?, en el entendido de que en toda estrategia electoral el momento clave es ser visto, ser conocido y mostrarse capaz, ¿verdad? La derecha hace eso desde gremiales, desde cámaras, etcétera, y el FMLN hace eso desde el partido, desde el gobierno y desde ONGs. Entonces, ¿y será que es justamente eso lo que va a demandar 2012, pero sobre todo 2014? Sí, ¿verdad? Y por eso es que las elecciones próximas tienen un sentido especial, porque son elecciones que van a buscar romper con la correlación actual y crear una correlación favorable a las elecciones del 2014. Vamos a ver cómo queda Arena en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que yo no tengo duda que puede recomponer su bancada. Vamos a ver también cómo quedan los partidos pequeños, ¿verdad?, que también adquieren significación cuando suman sus candidatos y su poder territorial. Y vamos a ver también cómo queda el FMLN, ¿verdad?, porque esa va a ser la plataforma desde la que se va a construir todo el aparataje electoral. Bueno, está por verse también si la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre candidaturas independientes genera un efecto en todo el andamiaje electoral, ¿no?, que tenga que ver con ley de partidos políticos, ley de transparencia financiera, ¿no? Sí. Yo sigo pensando que eso puede crear algunas distorsiones y algunas puntas de ventaja, ¿verdad? Sin embargo, creo que en el sistema político salvadoreño hay suficiente energía para controlar ciertos movimientos de tipo independiente. Digo esto porque ya en la Asamblea Legislativa, ¿qué es ser independiente? Esa pregunta no se la hace. Y yo creo que aquí hay que entender con claridad que puede haber candidaturas independientes, pero puede garantizarse la independencia funcional en un sistema político centrífugo que tiende a licuar, digamos, todo y al final generarlo en 2 o 3 grandes productos, ¿verdad?, derechas, izquierdas y centros, ¿verdad? Esas son las cosas que todavía estamos por ver y pensar. ¿Eso qué lleva entonces a poner en duda un poco el futuro de candidaturas independientes? Sí. No. ¿Poca viabilidad de las candidaturas o no, Sí. no precisamente? Yo creo que lo primero que vamos a ver es resistencia de los poderes de partidos a que eso no se consolide en el sentido en que muchos lo estamos pensando. Pero en segundo momento es a crear una legislación que realmente vaya a dar la imagen de independencia en el candidato, pero que en el fondo no termine siendo independiente, ¿verdad? Claro. Y lo otro es a imaginar, y aquí creo que los partidos pueden ser muy creativos, cómo generar dinámicas internas en el órgano de la representación política como la Asamblea, para que las independencias queden licuadas en un todo tradicional. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle, Oscar, por haber compartido con nosotros. Gracias, William. Muy amable. Mucho gusto. Bueno, agradecemos a ustedes su fiel sintonía. Nos vemos mañana jueves a la misma hora. Estará con nosotros el alcalde de Santa Tecla, Óscar Ortiz, justamente para hacer una reflexión sobre los temas de nación y obviamente cómo se perfila ante una posible candidatura presidencial por el FMLN o su futuro político incluso. Nos vemos mañana entonces a la misma hora.